Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar nuevamente del Renacimiento, entendiendo que el Renacimiento fue un movimiento literario y artístico que se desenvolvió en íntima conexión y bajo la doble influencia de los humanistas, por un lado, y las cortes, academias, cenáculos y salones, por el otro. Además, si los humanistas fueron a menudo burgueses, los literatos y sobre todo los poetas fueron a menudo gentilhombres. En el Renacimiento literario cabe admitir tres fases: la del espíritu pagano, del goce, que implica una austeridad cristiana. La antigüedad es adorada mucho más como ensueño poético que como modelo vital. Sobreviven muchos elementos medievales, los escritores están llenos de vida, de intención, pero vacilan sin poseer todavía un sentido suficiente de la forma. La fase del apogeo, que es la del paganismo profundo, en la que el objetivo supremo consiste en gozar de la vida, la preocupación artística y el valor estilístico predominan sobre todo. Impera la tendencia hacia la búsqueda incesante de la perfección continua. Los elementos clásicos se funden con los nacionales en un modo armonioso. Y una fase de declive del Renacimiento, donde se cosecha sus frutos de los dos principios fundamentales, el individualismo y el libre albedrío, en los que la renovación del genio nacional predominan sobre el espíritu antiguo. Italia alcanza el apogeo entre el 1500 y el 1540, y podríamos llamar que es el Renacimiento clásico. La literatura italiana ejerce una especie de realeza y hace sentir su influencia sobre los demás países. Proporcionan géneros poéticos como la octava y el soneto, que son modelos dramáticos. Luego triunfará en España, luego irá hacia Francia, y tanto la lengua española y la italiana serán las mejores consideradas por encima del francés. Estas literaturas serán en lengua vulgar, es decir, no en latín, porque el latín era incapaz de expresar las ideas y sentimientos. Por otra parte, los escritores tenían que complacer a los cortesanos, y todo esto daba un sentimiento nacional. Por eso los dialectos empezaron a triunfar y fueron encontrando a su disposición una adquisición necesaria, se fueron codificando, se fueron enriqueciendo gramaticalmente, y en cierta manera los idiomas nacientes se fueron refundando. Tenemos que pensar que en Italia el florentino fue el que triunfó, así como el castellano en España. En Inglaterra fue el dialecto de Londres. En Alemania, la Sajonia con la que Lutero tradujo la Biblia. Es decir, son literaturas que fueron inspiradas en los modelos clásicos y que después, gracias a los géneros literarios, las odas, las epístolas, las elegías, las sátiras, las epopeyas, fueron moldeando el idioma. Los antiguos fueron tomados como modelo para la expresión de los sentimientos personales de los hombres del siglo XVI y proporcionaron las normas para la utilización de una materia dada por el mundo contemporáneo y la tradición medieval. Los autores escribieron más para complacer al lector que para instruirse a sí mismos. La belleza de la mujer en la literatura es la belleza de la divinidad, y el amor perfecto y casto de las criaturas es una preparación para el amor perfecto del Creador. El poeta amoroso entra en contacto misterioso con el más allá. La inspiración es un soplo de Dios y el poeta es un mensajero de Dios. Los poetas, así como los pintores, empiezan a buscar color y brillo, pero la poesía debe ser cantada o acompañada por el laúd, debe tener su melodía, su cadencia y su ritmo. Los literatos son además individualistas porque sus obras están llenas de informaciones personales de su propia vida. Quitando la literatura y yendo al arte también encontramos tres fases: un primer renacimiento, un renacimiento clásico y una decadencia que conduce al barroco. El primer renacimiento fue en el siglo XV y alcanzó su época clásica en el primer tercio del XVI, sobre todo en Italia. El tema principal siempre es el hombre o el ser humano y la belleza corporal. Es un arte pagano, incluso cuando trata temas religiosos. Los santos son atléticos y los cristos son vencedores. Las madonas son bellas. El cuerpo humano casi siempre tiene grandes dimensiones, llenas de superficie. Los árboles, los paisajes, los edificios son accesorios del cuerpo humano. Los cuerpos son opulentos, de porte magnífica. El sentido de la belleza del cuerpo humano no solo se manifiesta en sus partes, sino en la sensualidad que penetra toda la arquitectura. El arte clásico construye edificios, estatuas o pinturas según la lógica que
llegará de la mano de Vitruvio, quiero decir, de la lectura de Vitruvio. Existe una obsesión que es la de regular el espacio y ponerlo en relación a la dependencia con el hombre. Un templo tiene la forma de un ser humano, será concebido como un ser humano. En lo filosófico, lo que fue pasando es que hubo una crisis de la comprensión de Platón y de Aristóteles, que había sido dado por la escolástica. El concepto de ser humano o de hombre entraba en crisis. Es decir, había una idea de hombre, idéntica en todos los seres humanos. Dios creó la idea de hombre. La idea de hombre es modelo. Esta visión del mundo empezaba a derrumbarse. Empezaría el racionalismo, pero además se cruzaría con la cábala, con la hechicería, con el misticismo. Pero de ello nos ocuparemos en un próximo episodio. Mientras tanto me despido con una frase de Petrarca, de quien hemos hablado indirectamente en este episodio, ya que fue el paradigma de la literatura, en donde nos habla un poco de esta individualidad naciente en esta época. Y esta frase dice así: los eventos parecen tristes, agradables o dolorosos, no porque lo sean en realidad, sino porque creemos que lo son, y porque la luz con la que los vemos depende de nuestro propio juicio. Gracias. Y si te interesa seguir profundizando en el juicio propio, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, disponible en Amazon y Mercado Libre. Nos encontramos en el próximo episodio.